en el 128 aniversario de su caída en combate. Patriota excepcional, hijo de León y de Leona, como lo definiera José Martí. Su ejemplo inmortal nos guía y acompaña hoy. Próximos a conmemorar el aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, desarrollamos este pleno presidido por el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Según los reglamentos del Comité Central del Partido, en su artículo 1 e inciso E, se establece que el Pleno puede aprobar hasta un 15% de cooptación para el organismo. En esta ocasión presentamos a ustedes los siguientes compañeros a los que les solicitamos, en la medida que sean mencionados, se pongan de pie. General de División Ernest Feijó Eiró, jefe del Ejército Occidental, tiene 59 años de edad y es graduado de la Enseñanza Superior Militar. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. Ha ocupado diferentes responsabilidades como jefe de Estado Mayor en la Brigada de la Frontera, de las regiones militares de Pinar del Río y La Habana, jefe de la región militar de Matanza, segundo jefe de la Dirección de Operaciones de la FARC y jefe del Estado Mayor del Ejército Occidental. Ha recibido, entre otras condecoraciones, las medallas Ignacio Agramonte de tercera y segunda clase, las conmemorativas 40, 50 y 60 años del aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Asimismo, se propone al general de división Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental, ingeniero en mando táctico de tropas de tanque, de 59 años de edad. Cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola de 1987 a 1989, desempeñándose como jefe de pelotón. Ha sido promovido gradualmente, asumiendo diversos cargos, entre ellos jefe de la División de Tanque, jefe de las regiones militares de Holguín y Mayabeque, del Estado Mayor del Ejército Central y de la Dirección de Operaciones de la FARC, hasta asumir el cargo actual. Entre otras condecoraciones, ha recibido la medalla Ignacio Agramonte de tercera clase, combatiente internacionalista de segunda clase y las conmemorativas 40, 50 y 60 aniversarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. De igual forma, se propone al compañero Emilio Ramir Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, graduado de licenciatura en Relaciones Internacionales y en Derecho, máster en Relaciones Internacionales, tiene 55 años de edad, electo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura, con más de 29 años de experiencia en la actividad de relaciones internacionales, en la que ha ocupado diversas responsabilidades. En el servicio interno fue consejero, ministro consejero y jefe de despacho del ministro de Relaciones Exteriores. En el servicio exterior, primer secretario y embajador de la Federación de Rusia, con resultados positivos en estas responsabilidades. En el momento de su promoción al cargo actual, fungía como director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente, se propone a la compañera Caridad Mavis Esteve Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, de 33 años de edad, licenciada en Derecho, con más de 10 años de experiencia en el trabajo de esta organización, en la que ha ocupado los cargos de primera secretaria de 2 municipios, del Comité Provincial de Artemisa, miembro del Buró Nacional en 2 esferas de trabajo y segunda secretaria hasta su promoción a la responsabilidad actual. Todos poseen cualidades, méritos y experiencia de dirección, demostrada en el tránsito por las diferentes responsabilidades que han ocupado. De no existir opiniones, los que estemos de acuerdo, que lo expresemos levantándonos. En contra, se abstiene. Bueno, aprobadas las 4 propuestas. Un fuerte aplauso.
Pasamos entonces al punto número 2, que corresponde al chequeo de los acuerdos. En esta ocasión nos corresponde chequear 14 acuerdos, ya que el 57, el 70 y el 71 relacionados con los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución se integraron. En la Fiscalía, que es el órgano al que pertenezco, como parte de la implementación de la estrategia y del programa de adelanto para las mujeres, contamos con normas internas que han tenido un impacto en la población, porque en la medida que hemos ido perfeccionando nuestros sistemas de trabajo y que hemos ido perfeccionando nuestras maneras de hacer en ese sentido, hemos llevado a cabo una labor de divulgación en los medios de difusión y en las redes sociales que han permitido que se aumente la concurrencia de las personas para atender estas problemáticas que se detectan y buscando siempre ofrecer la mejor orientación posible, información a estas personas y la protección que necesitan. Se le presta especial atención además a la tramitación de las quejas que presentan las mujeres relacionadas con el tema de la violencia de género y otros planteamientos que se reciben también relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes que presentan alguna situación de violencia, sobre los cuales la Fiscalía tiene un ámbito de actuación para exigir el restablecimiento de sus derechos u ofrecer una integralidad en la atención que se le brinda. Estas acciones se relacionan entre sí partiendo del cumplimiento de la misión establecida y de las relaciones existentes entre cada uno de los departamentos que tenemos en el órgano, entre ellos el Departamento de Procesos Penales, el Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, el de Atención al Ciudadano. En nuestro órgano se creó además el Comité de Género en todas sus instancias, lo que permite desde la base y la implementación de cada una de estas cuestiones relacionadas con la violencia de género y aquí se atiende de forma general el seguimiento a todos los indicadores del Comité de Género. Yudeki se ha referido al acuerdo 74, que fue un acuerdo que adoptamos en el 7º pleno, que trata sobre la atención brindada al tema de violencia de género. Este es un acuerdo que se da en proceso y se está proponiendo volver a informar en noviembre del 2025, quiere decir, en el 11º pleno del Comité Central. Con relación a este acuerdo, si alguien más quiere hacer uso de la palabra. La compañera Yamila, Fiscal General de la República. Sí, buenos días, permiso. Yamila Peña, Fiscal General de la República. A partir de que forma parte del cumplimiento del acuerdo, todo lo relacionado con el registro administrativo, que no es la solución de este asunto, pero forma parte de las indicaciones que en su momento dio el primer secretario y que hemos estado evaluando de conjunto con el programa de Adelanto a la Mujer, la evaluación de un grupo de datos que nos hacen falta en el país para trabajar desde la prevención, el enfrentamiento y que por supuesto tributan a la transparencia y a la información pública, que ya desde el observatorio que tenemos de género y las precisiones que se han realizado por el primer secretario tributan a la información para trabajar a lo interno y por supuesto a la información que tiene que brindar el país. Forma parte del acuerdo la realización del registro. Aquí estamos trabajando de conjunto con el Ministerio del Interior, es decir, todo el sistema de enfrentamiento jurídico penal, el MININ, la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Nos mantenemos trabajando en la captación de todos los indicadores. Ya estamos trabajando también en lograr la interoperabilidad de un grupo de datos que estamos captando de este tipo de hechos a que hacía alusión la compañera que nos antecedió, que además que por funciones, a partir de la explicación que ha dado, refirió cómo lo estamos implementando en el órgano y estaríamos ya en condiciones a partir del mes de septiembre en que hagamos todas las pruebas pilotos en el país, en tener más posibilidades a partir de los datos que estamos captando de trabajar no solo en el enfrentamiento de estas conductas, sino que nos sirva a todos como sistema para trabajar en la prevención,
porque nos permite acceder a datos de composición de familias, estado en que quedan determinados núcleos familiares a partir de que se producen estos incidentes, caracterización de victimarios, de víctimas, de menores que pueden quedar en un determinado estado a partir de que se produce un tipo de hecho, y como quiera que sea, es un mecanismo que nos permitirá a todos desde la prevención, bueno, garantizar también el enfrentamiento efectivo a este tipo de conductas. Y bueno, reiterar que desde el punto de vista del enfrentamiento jurídico penal se mantienen las precisiones en la clausura del Congreso de la Federación. El primer secretario en su discurso de clausura fue enfático que es tolerancia cero a este tipo de conductas, y nosotros, por supuesto, en las precisiones que hemos hecho hacia lo interno en el órgano, mantenemos estas precisiones. Estaríamos ya en condiciones en otros espacios de abordar cómo está la implementación de este registro, que indiscutiblemente nos permitirá al sistema tanto de prevención como de enfrentamiento, porque es mucha la posibilidad desde la evaluación de un grupo de datos que nos permitirán ponernos en mejores condiciones para trabajar con los diferentes segmentos que intervienen una vez que se producen este tipo de hechos. Hemos hecho valoraciones de cómo, es decir, cuáles fueron los fenómenos que se produjeron en el año 2023. En el pasado pleno abordamos un grupo de datos, hemos evaluado en qué momento estamos en el año 2024, cuáles son las composiciones en que los hechos que han ocurrido en este año, en qué circunstancias han sido, se han mantenido, es decir, algunos patrones de los que en el pleno pasado abordamos, las situaciones de pareja, en los casos donde quedan menores, estamos trabajando también con trabajo, con salud, así que nos pone en mejores condiciones para trabajar entre todos con integralidad, sobre todo en los temas de prevención, que es por donde debemos empezar a enfrentar este tipo de asuntos. Muchas gracias, Yamila. Bueno, con Teresa. Si usted me permite, abordo este tema, pero el fortalecimiento de la Federación, que está en uno de los acuerdos, que es el acuerdo número 27 del tercer pleno, y uno de los elementos en los que nosotros teníamos que trabajar en el fortalecimiento, porque forma parte de nuestras prioridades, es justamente el tema de la violencia de género, donde lo que más tenemos que reforzar hoy es el trabajo de prevención, ese que depende de nuestras estructuras de base y de la manera en que todos los organismos, las instituciones que trabajamos este tema nos integremos para lograr hacer una prevención efectiva y también un enfrentamiento efectivo. Sobre el registro interoperable que la Fiscalía está liderando, vamos a decir, hay que decir que tanto la Fiscalía como el Tribunal y el Ministerio del Interior se han articulado y han logrado, incluso han tenido que cambiar equipamiento, han tenido que cambiar registro, han tenido que hacer un gran trabajo técnico y metodológico para poder obtener el resultado. Porque más que contar mujeres muertas, tenemos en cuenta todo el ambiente social que está en torno a las mujeres víctimas y también a los victimarios, y por tanto nos permite ejercer una labor de atención a todos los menores que quedan huérfanos, a las familias donde queda al frente de esos menores personas que quizás no tienen toda la preparación para poder lograr una educación eficiente, y que esos menores, como resultado del trauma que les generó la muerte de sus mamás, puedan tener una educación formal adecuada. Y eso es lo que permite que la Fiscalía, por eso es interoperable, que la Fiscalía, cuando hace una evaluación de toda esa estadística, entonces dirige, acciones, sugerencias al Ministerio de Educación para que trabaje sobre estos niños, o nosotras también a la comunidad. Hay que prestarle una atención directa a estas familias, de manera que es una acción cooperada que va a generar y que nos va a ayudar a poder diferenciar el trabajo en cada una de esas familias que han sido víctimas. Como decía, esto forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la Federación, que se vio enriquecida con los acuerdos de nuestro Congreso y toda la evaluación que hicimos para llegar al Congreso, y ahora estamos en un proceso de devolver lo que discutimos como tendencia en todo el proceso del Congreso otra vez a nuestras bases. Eso, por supuesto, nos está ayudando a generar un ambiente
positivo en cada una de las comunidades. Sin embargo, algo en lo que no logramos avanzar en relación al momento en que se adoptó este acuerdo es en la política de cuadro, que era nuestra primer prioridad. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos presentado problemas no solo en el completamiento, sino en la actuación de algunas de las muchachas que tenemos trabajando con nosotras. Por tanto, esa tiene que seguir siendo una exigencia, porque donde más falta los cuadros es en las bases, es en los municipios, y es allí donde nosotras tenemos que tener bien fortalecidas nuestras estructuras, porque es ahí donde se realiza el trabajo comunitario, vamos a decir, donde podemos tener identificadas las personas que necesitamos sacar de situaciones de vulnerabilidad, y en fin, todo el trabajo político que podamos hacer depende de que logremos completar esos cuadros para tener quien pueda orientar, capacitar, convocar, estimular a las dirigentes de base que tenemos. Muchas gracias, Teresa. Realmente la valoración que hemos realizado sobre este acuerdo y sobre el proceso de fortalecimiento de la Federación de Mujeres Cubanas, que está muy vinculado también al propósito de lograrlo en los comités de defensa de la revolución, como organizaciones de masa, que son los que permiten la movilización y el trabajo allí en el barrio, en la comunidad, ha tenido un proceso de enriquecimiento como parte del proceso orgánico del Congreso en ambas organizaciones. Quiere decir que lo que aprobamos aquí en el tercer pleno del Comité Central hoy tiene un conjunto de acciones que se le han incorporado a partir de ese proceso hasta la sesión final de dicho Congreso, con las palabras de conclusión de nuestro primer secretario, donde daba un grupo de orientaciones de lo que realmente se esperaba de la Federación de Mujeres Cubanas para estos tiempos. Y Teresa hablaba aquí que es imprescindible resolver los problemas que tenemos de política de cuadro, pero no solamente política de cuadro. Cuando nos referimos a ella, hacemos alusión a los cuadros profesionales de la Federación de Mujeres Cubanas. Estamos hablando también del bloque, estamos hablando de la delegación, porque si no tenemos quien dirija el bloque de la delegación, es muy difícil que podamos hablar de que puedan funcionar, es muy difícil que puedan estar involucrados en la estrategia del programa de adelanto a la mujer o todas las manifestaciones que hay que combatir con relación a la violencia de género, la discriminación que pueden estarse abordando desde el propio tema que evaluamos en el séptimo pleno desarrollado en el mes de diciembre. Nosotros creemos que es imprescindible que podamos nosotros resolver los problemas de política de cuadro, pero que también podamos discutir en profundidad el funcionamiento allí en la comunidad. Nosotros le hemos insistido mucho a la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas en la necesidad del bloque y de la delegación. Si no funciona el bloque y la delegación, podrá funcionar muy bien el secretariado nacional, los secretariados provinciales, hasta los secretariados municipales. Estos son organizaciones del barrio, que yo creo que es donde nosotros tenemos que movilizar a la fuerza revolucionaria, en este caso a la fuerza femenina, en defensa de la revolución, en defensa de sus intereses, de sus propósitos, de sus aspiraciones. Y por supuesto hay un grupo de prioridades que tiene definida la organización, que dan respuesta también a las prioridades del país, que es imprescindible poder actuar de la manera que la propia secretaria general comentaba. Pero han sido temas que ahora se están evaluando en este propósito de volver a llevar, después de la sesión final del Congreso, al barrio este nivel de debate, de análisis y de compromiso para la solución de los asuntos aquí comentados. Otra opinión, otro criterio. Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CR. Bueno, compañero Morales, esas palabras que usted pronunciaba las asumimos también los comités de defensa de la revolución, porque ciertamente como organizaciones hermanas tenemos prácticamente los mismos objetivos, los mismos propósitos. Y a nosotros se nos unió también el proceso de revitalización y fortalecimiento con el proceso orgánico del 10º Congreso. Por lo tanto, como usted mencionaba, se ha enriquecido con los resultados de ese Congreso y las nuevas proyecciones. El acuerdo, me refiero al acuerdo número 28, que se da como en proceso y que se volverá a analizar en junio del 2025, en esencia
nosotros nos proponemos resumir cuánto se ha podido avanzar y cuánto todavía nos queda por trabajar. Y bueno, no es secreto para nadie. ¿Se logró cumplir todos los objetivos? La respuesta es no. Se han constituido destacamentos de vigilancia a nivel de consejos populares en aquellos lugares donde no están dadas las condiciones para hacerlo, digamos, que a nivel de cuadra. Se busca siempre a tono con las características de la comunidad, que la propia comunidad decida cuáles son los objetivos fundamentales a proteger y qué sistema va a establecer. Y hay experiencias interesantes de comunidades que han logrado establecer sus propios sistemas y que les funciona. Se ha explicado lo que se ha hecho, pero realmente, como él mismo comentaba, estamos muy lejos del verdadero papel que deben de jugar los comités de defensa de la revolución. Si vamos a hablar del trabajo comunitario integrado, donde no funcionan bien los CDR y la Federación, es muy difícil que podamos hablar de efectividad en el trabajo comunitario integrado, que podamos hablar de los grupos de prevención social, que podamos hablar de cada una de las prioridades que aparecen también reflejadas en el documento circulado del chequeo de cada uno de estos acuerdos. Con relación a estos acuerdos que hemos comentado sobre el 27 o el 28 del tercer pleno, o con relación a otros acuerdos. Quería referirme en específico al acuerdo 29, referente sobre el trabajo del partido en función de la investigación, la enseñanza, la divulgación de la historia de Cuba y del marxismo-leninismo. Como bien recoge el documento, yo creo que este es un acuerdo que prácticamente pudiéramos decir que es difícil, ¿no? Es difícil plantearlo como totalmente cumplido, ¿no? Pudiéramos decir que es un acuerdo que es permanente en el trabajo del partido y que, por supuesto, en el documento es imposible ampliar, es decir, abrir en la reflexión sobre todo de lo que nos falta, ¿no? Y siempre pensamos que es difícil encontrar un país como Cuba que tenga tanta fortaleza desde el punto de vista de la divulgación, investigación, enseñanza de la historia, con la cantidad de instituciones, organizaciones que se dedican al tema de la historia. El Instituto de Historia de Cuba, tenemos la Academia de la Historia de Cuba, la Unión de Historiadores de Cuba, distintos centros científicos dedicados a la investigación, un ejército de maestros dedicados también al tema de la historia y, por supuesto, difícilmente se encuentra otro país donde la historia esté tan presente también en los medios de comunicación. Y, sin embargo, siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa que no llegamos todavía al corazón, a las conciencias de los más jóvenes? Que no logramos enamorar, que no logramos apasionar a los más jóvenes con la historia. Y bueno, de alguna manera creo que se refleja, como decía, no se puede ampliar, pero se refleja en el análisis que se hace en el acuerdo, que se plantea que quizás donde menos se ha podido avanzar es en el ámbito comunicacional. Y yo creo que ahí es donde quizás habría que reflexionar, pensar con más intencionalidad cómo logramos revolucionar desde el punto de vista comunicacional con los códigos modernos hoy de la comunicación, todo lo relacionado con la historia, sin desconocer que todavía hay mucho terreno también en el plano de la investigación, en el plano de la enseñanza. Sabemos que hay dificultades, que hay vacíos todavía que tenemos que no hemos llenado suficientemente. Nos toca a nosotros también como desde el punto de vista de la profesión, ¿no? Como historiadores de la etapa de la revolución misma en el poder, de 59 en adelante, cuántos temas todavía quedan pendientes que no se han abordado con toda la profundidad y que el enemigo, por supuesto, constantemente se monta sobre ellos para tergiversarlos, para manipularlos. La historia es un campo de batalla. Es un campo de batalla desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista cultural, y lo vemos cada día más también en las redes sociales. No hay un día, pudiéramos decir, no hay un minuto en que uno entre a las redes y que uno no vea esa batalla también ideológica, cultural, desde el punto de vista de la historia, y precisamente el enemigo dedica millones
tiene instituciones también dedicadas a este esfuerzo por tratar de desmontar la revolución desde sus propias raíces. Tienen también organismos, instituciones, tienen todo un ejército en función también de ese combate. Y nosotros pensamos que tenemos que también pensar en ese sentido cómo hacer las cosas diferentes. Y creo que tenemos dos grandes motivaciones, o diría, hay dos grandes motivaciones, y diría que hay una que es la más grande de todas, que es que en el 2026 estamos conmemorando el centenario del comandante jefe, del natalicio del comandante jefe. Y yo creo que y en el 2025, el próximo año, es el centenario del primer congreso, es decir, de la fundación del primer congreso del Partido Comunista. Y siempre he pensado también que la historia no es un simple amuleto del pasado para admirar, para conocer del pasado. Que la historia, por su incidencia directa, intensa en el plano subjetivo, en el plano de la conciencia, puede convertirse también en fuerza material, en fuerza transformadora del presente. Con relación al acuerdo, tenemos que decir que desde el partido estamos dando un seguimiento a la preparación de los docentes y de los profesores. Nosotros hoy tenemos una composición política del 69% del total de los profesores de esta especialidad y estas asignaturas, que son solo militantes del partido. En el caso del MES, es decir, de la enseñanza superior, y en el caso de la enseñanza general, el 71% de los profesores son militantes del partido. Nosotros estamos trabajando en la atención a los docentes, en la preparación de los docentes. No podemos esperar que tengamos un conocimiento de la enseñanza de la historia, del marxismo y leninismo en las nuevas generaciones, si no tenemos preparados los profesores, si no tenemos preparados los docentes. En función de este tema hicimos el tercer taller de marxismo, leninismo, historia y también educación ciudadana, donde lo culminamos en el mes, y ahí hubo un taller desde nivel de municipio, nivel de provincia y nivel de país con 3.000 participantes. Es importante decir que en función de esto también hay 16 proyectos de tesis que a partir del tercer pleno del Comité Central se estudiaron varias aristas, varias cuestiones que debemos empezar ya a profundizar, y se está trabajando estos 16 proyectos de tesis. También se avanza en la modificación de un grupo de programas, pero es donde menos hemos avanzado, y críticamente tenemos que decir que estamos trabajando entre la academia y también la mirada metodológica en los currículos de cada una de estas asignaturas. En el caso también de esta etapa, vamos a estar logrando ya de conjunto con las instituciones educativas preparar desde los departamentos de marxismo del MES y las universidades hacia los profesores de historia que están en la educación general, que estamos trabajando de conjunto con ambos ministerios. Y también vamos a estar trabajando en función de la carrera, de la disciplina de economía política marxista, que ya se dan pasos para la reapertura en breve de la formación de los docentes en este campo. Esta era una carrera que se había dejado ya de preparar docentes en este campo, y vamos a comenzar ya a trabajar en la reapertura de esta carrera. También en el enfoque de las leyes de nuestro país, con un enfoque marxista, con ese pensamiento que tanto el primer secretario nos exige, que debe transversalizar todo lo que nos propongamos como país, todo lo que se acuerde en materia de las leyes, de las proyecciones también del país. Y bueno, otro de los temas fue que en este año le pudimos llegar con el reconocimiento a todos los profesores de historia y de marxismo del país, firmado por el primer secretario, y que es importante que los burós municipales del partido y nuestro partido a nivel de municipio sigamos reuniéndonos con los profesores de las carreras, sigamos trabajando con los estudiantes que están estudiando estas carreras. Por ejemplo, ahora la FEU, vamos a hacer el fórum de historia, que no estaba contemplado este año, lo vamos a hacer este año antes que se acabe el año, en función también de la preparación de los estudiantes y escuchar a los estudiantes que están en estas carreras. Es muy importante que los estudiantes nos den sus consideraciones, qué están estudiando, si lo que estudian dentro de los programas es afín, si es útil, cómo seguir profundizando también en función del conocimiento de la historia. Y también la revolución en el poder. Los estudiantes universitarios están hablando mucho que necesitan también consolidar, dar, atemperar la revolución en el poder en el caso de la universidad. Con relación a este u otros acuerdos. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de representar a los niños, adolescentes y jóvenes en este pleno del Comité Central. Y voy a referirme, al acuerdo número 50, que tiene que ver con la estrategia para fortalecer el papel integral
de la Unión de Jóvenes Comunistas en el presente y el futuro, que busca atemperar los métodos de trabajo de la organización a las realidades que hoy nos definen y no dejar de buscar maneras para representar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Estrategia que ha venido conduciendo el trabajo de la organización desde octubre del 2022, un pleno extraordinario donde nos acompañó nuestro primer secretario del Comité Central del partido, que después también vino a este marco, y que como único acuerdo del 12 Congreso la propuesta fue realizar su actualización que realizamos no solamente con el debate que se generó durante todo el proceso orgánico desde la base, los municipios, las provincias, las propias comisiones de trabajo. La estrategia con la que contábamos poseía 82 acciones, y en este caso, después de todo el análisis y que ya fue presentada tanto en el secretariado del Comité Central como aprobada en el Pleno del Comité Nacional, cuenta con 6 frentes de trabajo, 21 objetivos y 108 acciones. Una vez presentada en el Pleno del Comité Nacional, aprobada, la presentamos en cada uno de los plenos provinciales de la Unión de Jóvenes Comunistas, de los plenos municipales, y lo que sí consideramos que lo más importante es el paso que estamos realizando en estos momentos, y es poder ir a la base, y lo estamos presentando, discutiendo con cada uno de nuestros secretarios generales en todos los municipios del país, directamente presentada por el Buró Nacional. En los 6 frentes de trabajo, que un poco permite a todos los jóvenes concentrarse en qué nos vamos a estar proponiendo para la próxima etapa de trabajo, que están dirigidos en primer lugar a la política de cuadro, tema que transversaliza todo lo que nos estamos proponiendo, que limita o no el trabajo de la organización, y que estamos trabajando en 2 direcciones fundamentales. En primer lugar, la preparación y el acompañamiento de los cuadros que ya hoy tenemos en la organización. Constituye un reto tremendo en las condiciones actuales representar a todos los jóvenes más allá de su militancia o no. Y por lo tanto estamos trabajando también con la reserva como principal cantera, con los dirigentes estudiantiles vinculados, pero lograr que los jóvenes, las canteras que entren a la organización, sobre todo de cara al entrenamiento que tenemos en septiembre, sean jóvenes con una mayor preparación, sobre todo con firmeza ideológica y con una cultura general integral que los permita de verdad ir a los debates y a los diálogos que son tan necesarios en estos momentos. El tercer frente va dirigido a la labor ideológica, tema que ya se ha abordado, sobre todo lo que tenemos que hacer en cuanto al trabajo con la historia, al marxismo, a todo el rescate de las tradiciones, a la articulación en las redes sociales, donde necesariamente tenemos que ser abanderados, y en este tema contamos con todo un grupo de objetivos y acciones dirigidas para encaminarlo y ver no solamente qué hemos hecho, sino qué más podemos realizar en lo adelante. Igualmente en el frente económico productivo, con acciones no solamente fortalecer las brigadas técnicas juveniles, que ya pudimos constituir nuestro Consejo Nacional de Juvenil, con la presencia también de nuestro primer secretario, que consideramos que nos va a permitir ese impulso tan necesario, y bueno, la movilización de los jóvenes y el protagonismo en este sentido, que además consideramos que es estratégico. La defensa de la patria, tema que además abordamos en un pleno del Comité Nacional, y en el cual bueno, es el deber más sagrado que tenemos, y tenemos que inculcárselo así desde los más pequeños a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Para nosotros es válido, yo creo que adquiere una importancia principal la estrategia de política de cuadro que aprobamos aquí en el segundo pleno del Comité Central del Partido y que fue presentado con anterioridad al 8º Congreso del partido. Y yo creo que, como se ha dicho, los cuadros determinan en que las tareas avancen, se estanquen o retrocedan. Y nosotros estamos hoy necesitados de cuadros capaces, de cuadros con disposición, de cuadros con firmeza revolucionaria, ideológica, como aquí se ha mencionado, con cuadros con capacidad creativa, con cuadros que se sobrepongan a las dificultades y que hagan avanzar las tareas de la revolución. Maybe hizo un resumen, yo creo que bien detallado, de lo que ha hecho la Unión de Jóvenes Comunistas, y le dedicaron el 12º Congreso precisamente a la actualización de esta estrategia, que está en curso y que por supuesto se ha enriquecido de 3 componentes que inicialmente se había concebido, pasaron a los 6 que ella muy bien explicó, y se ha referido ella y Camilo también al papel de los cuadros. Se ha referido a la labor ideológica y al funcionamiento, a la vida interna de la organización, al papel que le corresponde en la actividad económica productiva. Y nosotros consideramos que es imprescindible, cada vez que empecemos
hablando de la Unión de Jóvenes Comunistas, poder razonar el papel que le corresponde en las tareas que están asociadas a la defensa de la revolución, a la defensa de la patria, que como ella explicó, se le dedicó un pleno del Comité Nacional única y exclusivamente para discutir el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas en las tareas de la defensa. Bueno, con relación al resto de los acuerdos, Monteagudo me había solicitado la palabra, Félix, por acá, de igual manera. Yo me voy a referir al acuerdo número 32 del tercer pleno, que está relacionado con el cumplimiento de las medidas para salvar la industria azucarera. Yo creo que en el informe aparece bien reflejado las medidas que se han implementado, las que están en proceso y las que no se han podido cumplir y sus causas. Yo creo que al hacer un análisis objetivo e integral de por dónde transita el sector cañero azucarero, es necesario mencionar que este sector no ha podido en esta etapa de trabajo contar con los recursos necesarios para reparar la industria, la maquinaria agrícola, el transporte y tampoco para el desarrollo exitoso de las actividades de la caña en correspondencia con los objetivos que se está proponiendo esta estratégica actividad. Este año también se ha agregado a estas limitaciones el déficit de combustibles y lubricantes que provocaron la arrancada tardía de la mayoría de los centrales y bueno, la inestabilidad que se mantuvo en la molida durante toda la zafra. Pero bueno, aquí estamos en un escenario del partido. Aquí estamos en el pleno del Comité Central y no solo mencionamos estos aspectos de carácter objetivo, pero lo más importante es concentrarse en los problemas de carácter subjetivo, en lo que falta, en lo que no se está haciendo bien, en las deficiencias que permanecen en el trabajo del sector relacionado con la exigencia, con el control, con la adecuada planificación y organización de las actividades y también con los sistemas de trabajo que no facilitan tampoco el desarrollo de un grupo importante de actividades. Se presenta decrecimiento de la producción de caña, pudiéramos decir que nosotros consideramos que este es el principal problema que presenta este sector. Y tenemos que adoptar acciones importantes para nosotros frenar ese decrecimiento en la producción de caña, consolidar y crecer en la actividad cañera. Nosotros nos hemos visto también en la necesidad, en este caso, que es lo que hemos tenido que hacer, de aplicar la ciencia en función de la producción y los rendimientos para buscar financiamiento, para poder mantener, en este caso, el instituto, ¿no?, la estación de ciencia a la que nosotros pertenecemos, aprovechando los créditos y las bondades que nos ha dado el banco, los hemos usado, pero al final tenemos que amortizarlo y bueno, el Consejo Técnico Asesor, el grupo de trabajadores, el director, hemos tenido muchas veces que cambiar y diversificarnos no solo las producciones, sino también en función de los conocimientos. Nosotros hemos tenido que hacer otro tipo de trabajo, en este caso paquetes tecnológicos, hemos tenido que hacer venta de tecnología, hemos tenido que hacer asesorías técnicas a unidades productoras del sector y otras que no son del sector, tratando de buscar financiamiento. El compañero Julio, presidente de ASCUBA. Es verdad que nos falta una cantidad de recursos y si mañana tuviéramos los recursos, yo le puedo asegurar que hoy, no en todos los lugares, los recursos que tuviéramos en la mano los íbamos a usar bien. Y a partir de todos los diagnósticos que hemos venido haciendo, fundamentalmente en las cooperativas, y con la implementación de una herramienta que el gobierno puso en práctica este año, que es el Decreto Ley 76, los subjetivos en un escenario actual de complejidad económica, de carencia de muchos recursos, cuando usted va a los subjetivos es casi infinito ver el límite de aspectos subjetivos en los cuales se puede trabajar. Y quiero mencionar algunos de los aspectos que en las cooperativas nosotros nos hemos concentrado, porque tenemos cooperativas que con 2 litros de petróleo producen cantidades de cosas y cooperativas que con 100 litros de petróleo no producen nada. En el mismo escenario, unos con menos y otros con más. Nosotros nos hemos concentrado primero, hemos establecido, y lo tenemos desde que se crearon las empresas, estamos haciéndole auditorías o comprobaciones o acciones de control a las cooperativas, porque tendremos pocos recursos, pero tenemos más que la media de la economía. Y ahí le hemos estado dirigiendo acciones de control. El año pasado hicimos más de 192 y este año lo que está previsto se viene cumpliendo.
Nosotros los créditos de producción los estamos certificando, porque realmente las cooperativas tienen un amplio espectro de adquirir créditos de producción, incluso por el precio que tiene la caña. Los estados financieros de las cooperativas, hoy nosotros tenemos alrededor de 40 cooperativas que entregan fuera de tiempo sus estados financieros a los que certifican la transparencia del uso de los recursos. El tema de la participación en las asambleas, tanto de las empresas como de los demás actores que tienen que asegurar, realmente es una debilidad que hoy tenemos. El tema de las áreas bajo riego, nos hemos propuesto en este aspecto que decía el compañero Monteagudo, en octubre recuperarla. ¿Con qué? Con los recursos que tenemos. Y va encaminada a que en octubre todas las áreas bajo riego con técnica eficiente estén recuperadas. Y creo que eso es algo que se demuestra que lo podemos hacer y no tiene que venir nadie de fuera a decirle al sector que lo puede hacer. Nosotros pensamos, Morales, que se ha hecho sobre este acuerdo número 32 una evaluación profunda que recoge los aspectos fundamentales en la incidencia que ha tenido en los últimos años de venir incumplido el acuerdo a partir de los problemas que, como aquí se han dividido en dos grandes bloques, los problemas objetivos que han estado afectando al sector a partir del déficit de insumos, de recursos y también los problemas subjetivos que atraviesan y que tienen que ver con la responsabilidad que tenemos también en la conducción de los importantes procesos y tareas que desarrolla el sector, fundamentalmente el tema de la producción cañera y dentro de él la producción de alimentos. Aquí el compañero Monteagudo exponía un grupo de insuficiencia que también están presentes en cada una de nuestras cooperativas y la hemos estado discutiendo en estos últimos meses de manera crítica, en primer lugar desde la responsabilidad que tenemos desde el Buró Nacional de la ANAC en cambiar también los sistemas de trabajo en función de la atención directa a las cooperativas, la atención directa a los usufructuarios, que son más de 900 los que tenemos hoy en el sector, de esos 3.000 que mencionaba aquí el compañero Julio. Porque hay 224 cooperativas que tienen hoy menos de 20 toneladas por hectárea en el país. Sí, pero tenemos 150 que tienen entre 40 y 60 toneladas en igualdad de condiciones. Por tanto, allí se hacen las cosas diferentes, se vincula más el hombre al área, hay mejores resultados económicos, hay más aprovechamiento de la fuerza laboral. En estas 200 que tenemos identificadas se trabaja nada más 3 horas en la mañana. Y lo digo aquí porque lo hemos comprobado. Hemos estado participando en cooperativas en estos últimos 3 meses donde hemos discutido esos problemas. La mayoría de estas cooperativas de las 200 no tienen comedores obreros porque no tienen tampoco alimentos sembrados para sus trabajadores, sus cooperativistas. Asunto que tenemos nosotros una responsabilidad. Y lo decimos públicamente en el Pleno porque nos toca a partir de este proceso de fortalecimiento donde nuevamente la organización juega un rol, la ANAP juega un rol en la atención política diferenciada de las cooperativas, de contribuir junto a los organismos y ministerios con los cuales tenemos estrechas relaciones de trabajo, a cambiar también la actuación y la responsabilidad. Hay una descripción del avance en el acuerdo al cual voy a tratar de esa descripción no referirme y apuntar algunos elementos adicionales. Primero, ratificar de lo complejo del contexto internacional y nacional en cuanto o en materia de consumo de drogas. Realmente el contexto es extremadamente agresivo y propicio para las adicciones en sentido general y para el consumo de drogas en general. Tan solo si nos referimos al consumo multimedia al que están sometidos los jóvenes en la actualidad en cualquier sociedad y también un poco en la nuestra, ya tenemos ahí suficiente caldo de cultivo para este tipo de problemas. Y por supuesto ratificar desde el inicio que la tolerancia cero que ha planteado la dirección del gobierno del partido es totalmente acogida por el sistema educativo cubano de manera integral. Aquí decir que en los últimos tiempos, en el último año, se han incrementado las tareas de preparación, un poco recuperado de lo que se practicaba en la etapa previa a la COVID, y nos referimos no solo a la preparación general, sino a la preparación técnica, desde el profesor que está en el aula hasta los trabajadores que laboran en las residencias universitarias, donde se puede identificar lo mismo material de consumo que malas prácticas o jóvenes afectados por este flagelo. Es verdad que se han realizado un conjunto de acciones, pero este es un fenómeno que requiere prestarle toda la atención, no solamente por el Ministerio de Educación, la Juventud, la FEU, sino por todas las organizaciones e instituciones del país. Bueno, ¿alguna otra opinión?
Bueno, me solicita la palabra el compañero Cabrisa y después por acá Humberto. Yo creo que salvar la industria azucarera, independientemente de los problemas subjetivos que se han señalado, hay realmente problemas objetivos que tenemos que resolver. Y esos problemas objetivos, en las condiciones que enfrentamos hoy, no pueden resolverse en el tema de este sector sin mirar hacia el mercado internacional, incluso desde el punto de vista del azúcar. Y en ese sentido, realmente, a partir de las gestiones realizadas por el propio presidente Díaz-Canel y también por el primer ministro Manuel Marrero, en algunos de los países altamente priorizados, han dado sus resultados en cuanto, al menos, como yo digo, servirnos la mesa para tratar algunos de estos problemas específicos. Y en ese sentido, desde el punto de vista interno, se han, repito, trabajando Comercio Exterior, la propia ACUA y otros organismos, el Ministerio de Economía también, se ha logrado elaborar no un proyecto a nivel nacional para salvar la industria azucarera, sino proyectos territoriales, que comienzan por el tema del azúcar, la fuerza de trabajo, el tema de las semillas, el tema de los fertilizantes, el tema de los herbicidas, es decir, todo lo que tiene que ver con salvar la industria, la agroindustria azucarera. Humberto. En torno al cumplimiento de las acciones sobre la prevención y el enfrentamiento a la subversión política e ideológica, a mí me parece oportuno destacar en este caso una vez más que de acuerdo a la forma en que ha dictado en reiteradas oportunidades la dirección del país, la mejor forma de hacer el trabajo político e ideológico y por supuesto de prevenir y enfrentar la subversión político ideológica es hacer las cosas bien, coincidimos en que se logra en la etapa una mayor articulación de las fuerzas revolucionarias tanto en el espacio físico como en el espacio digital. Sin embargo, en nuestra apreciación, el gran problema o la gran dicotomía se crea entre la relación de rapidez, agilidad y efectividad, profundidad y transformación de todo aquello que hay que hacer en función de la prevención y el enfrentamiento a la subversión política e ideológica. Se plantea que se logra el monitoreo a tiempo real y la alerta oportuna de esas situaciones que puedan derivar en contingencias. Y en esa relación entre efectividad, profundidad, transformación, yo creo que se hace necesario lograr precisamente una mayor articulación, esa efectividad y esa agilidad entre el momento de detección de esos fenómenos, la evaluación del fenómeno, la toma de decisiones y la implementación de lo que vamos a hacer en torno a esas situaciones que la vida está diciendo se pueden dar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando incluso menos lo esperamos, aunque a veces hay algunas de esas situaciones que sí parecen ser más esperadas. De manera que creo que ese es un primer elemento. El segundo, creo que tiene que ver con el reflejo de esos reclamos sociales que aquí aparecen también en el acuerdo, la situación electroenergética, la situación del abasto de agua, los alimentos y otros temas que pudieran también estar aquí, ese reflejo coherente, crítico y constructivo de cada uno de esos temas de la agenda mediática, incluso desde la propia nota que anunciaba el desarrollo del Pleno, que se decía que el partido estaba cada vez más cerca de esos temas de la agenda pública. Yo creo que no solo más cerca, sino que los temas de la agenda pública son los temas del partido. Creo que hay no una cercanía, sino que cada día tenemos que buscar una consonancia más grande. Reitero, la necesidad de reflejar esos temas que aquí aparecen de la agenda mediática en la agenda mediática de forma más coherente, más crítica y más constructiva. Y hacerlo a tono con algo que está reflejando como cumplido el Acuerdo 73, que es la ley de comunicación y sus reglamentos, que en la etapa reciente se logró su publicación en la Gaceta Oficial, no aún en implementación por el tiempo que transcurre de acuerdo al mandato de la propia ley, y así está en Gaceta, pero que se viene trabajando en la articulación de estas acciones del enfrentamiento a la prevención y la subversión político-ideológica en los tres ámbitos, ya no verlo solamente en el ámbito tradicional, en el ámbito mediático, sino también en el organizacional y en el comunitario. Y por último, yo quiero referirme a dos acciones que creo que tributan directamente con calidad, con eficiencia y con efectividad a la prevención y el enfrentamiento a las acciones de la subversión político-ideológica. En primer lugar, creo que porque transversaliza los tres ámbitos, las visitas del primer secretario a los municipios. Creo que en acciones como esa
en su reflejo en el ámbito organizacional, en las estructuras, en los lugares a donde va, la forma en la que se refleja en los medios, que puede perfeccionarse, en mi opinión, y la forma en la que en esa comunidad tiene un impacto estas visitas, ya como se ha dicho, más de 70 municipios. Creo que es una acción que debe ser vista directamente como una acción positiva que está tributando a frenar todas esas campañas, a todas esas acciones de subversión política e ideológica en ese lugar y en definitiva en el país. Y la segunda, que tiene un reflejo en el ámbito mediático, aparentemente de forma más directa, pero creo que también en los otros, es el programa que también se mencionó aquí desde la presidencia, ya en su 9ª edición, creo que también con un impacto interesante y con un impacto cada vez más creciente en la manera en la que se derrumban, en la manera en la que se construyen matrices que vienen a tributar o a contribuir a las principales líneas de esa agenda pública, de esa agenda necesaria del país. Y creo que en estas dos acciones en las cuales incide directamente la dirección del partido, el primer secretario, se consolida ese necesario y ese imprescindible papel de liderazgo que tiene que tener cada día más el partido en el diseño de todas estas acciones que no pueden verse vistas de forma individual, como mañana vamos a analizar la cuestión del delito, como lo hacía al inicio del punto la propia Fiscalía, sino que cada día vamos logrando con el liderazgo y la consolidación del papel del partido, el trabajo en sistema de cada uno de los órganos que tienen que ver con las acciones cada vez más coherentes y cada vez mayores en torno, repito, a el enfrentamiento y la prevención a las acciones de la subversión político e ideológica. Debemos superar la visión mediocéntrica de la comunicación. Humberto hablaba del tema de la ley de comunicación, pero la ley de comunicación no solamente habla del ámbito mediático, está el ámbito organizacional y el ámbito comunitario. ¿Y por qué tenemos que superarla? Porque hoy, por ejemplo, ante cualquier hecho que se nos puede dar en la sociedad, muchas veces nosotros como medios de comunicación no estamos en el lugar, no tenemos la hegemonía de esa información, sin embargo en ese lugar sí hay instituciones y en ese lugar sí hay organizaciones de la comunidad que desde el primer momento pudieran estar ya dando información, aunque el medio de comunicación no se encuentre en ese lugar. Entonces ha primado durante mucho tiempo una visión de responsabilizar solamente a los medios de comunicación con la información que se brinda, y la ley de la que hablaba Humberto supera ese concepto y también traslada una responsabilidad a las organizaciones y al ámbito comunitario. La situación eléctrica ha constituido un elemento de elevada repercusión social que, junto a las afectaciones en el abasto de agua, los atrasos en el suministro de la canasta familiar normada y las insuficiencias del transporte, acaparan las principales insatisfacciones. Inciden a su vez el desabastecimiento de productos esenciales, la sostenida inflación, así como la marcada devaluación del CUP, que propician un escenario de afectación directa a los ingresos y a la calidad de vida del pueblo, lo cual ha requerido permanente atención de los organismos y demás entidades. Todo lo anterior transcurre en medio de insatisfacciones por no lograr generalizar las mejores experiencias, ni superar obstáculos y limitaciones de recursos, así como aprovechar las reservas existentes. Ante el desafío que nos impone trabajar en una economía de guerra, se ha decidido incrementar por diversas vías el diálogo permanente con el pueblo para contribuir a la comprensión y apoyo a las medidas adoptadas e incrementar su participación en la solución de las dificultades y problemas con nuestros propios esfuerzos. En función de esto, el primer secretario del partido, con la participación de los cuadros de la estructura auxiliar, han visitado 76 municipios, 344 consejos populares, 1.831 centros de trabajo y han contactado con más de 190.000 personas para evaluar cómo se vienen cumpliendo las prioridades del partido, que son la unidad, el perfeccionamiento de la labor ideológica, el aseguramiento de las proyecciones de gobierno y la corrección de desviaciones y tendencias negativas en la sociedad cubana. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro, el vicepresidente de la República han mantenido de igual forma el vínculo con la base desde sus respectivas responsabilidades,
al igual que los demás miembros del Buró Político y del Secretariado. Considero que tanto en el Buró Político como en el Secretariado del Comité Central se han evaluado los principales asuntos de la vida económica, política y social de nuestro país. Importante reconocer el vínculo permanente de nuestro primer secretario, del compañero Morales, de los integrantes del Buró Político, del Secretariado y el aparato auxiliar del Comité Central con nuestro pueblo en centros y barrios. Y un ejemplo es de la manera que se ha asegurado este pleno con comisiones que nos ha dado la posibilidad de participar todos los miembros del Comité Central, y estoy convencido por eso el primer punto que se evaluó del chequeo de acuerdo fue tan enriquecedor. El reto está en superar los obstáculos subjetivos aprovechando los recursos existentes en cada lugar, generalizando las mejores experiencias como única vía para dar cumplimiento a las prioridades definidas para el 2024 en lo económico y en lo ideológico. No podemos sustituir la labor de la provincia, no podemos sustituir la labor de los municipios, mucho menos la labor de los núcleos del partido y los comités, después de haber evaluado las distorsiones y de evaluar en todos los núcleos y comités, como resultado del balance, un grupo de proyecciones que nos tiene que dar como resultado que el 2024 tiene que ser superior al 2023. Me solicita la palabra el compañero Brochi. Si bien uno participa en los temas, ¿no?, la construcción de los temas, yo creo que verlo ya de manera, con la integralidad, sobre todo por dentro, desde las misiones del partido, tratando de jugar eso, de cómo nosotros de conjunto creamos ese terreno fértil para que pueda prosperar un proyecto X de gobierno, desde el actuar sin interferir y sobre todo dándole misiones a cada uno de los actores dirigidos por el sistema político. Y además de eso, desde una óptica y un pensamiento crítico, partiendo de la realidad objetiva, realmente eso a uno lo estremece poder escuchar esto ya de la manera que usted, Morales, lo ha expuesto. Yo realmente voy a referirme a la parte económica. Hay otras problemáticas que convivimos con ellas, vinculadas a excesos de circulantes, retención de circulantes, una porción de la población, mercado ilegal, con tasa de cambio ilegal que forma precio, todo lo que tiene que ver con el desabastecimiento de los mercados de bienes y servicios, que eso impacta en un proceso inflacionario que genera también comportamiento de las personas vinculados a esto, algunas no deseadas, que también va a ser un punto de análisis en este pleno. Eso realmente da un escenario exageradamente complejo, que medidas aisladas no lo van a transformar y generan retos a todos los que tenemos que interactuar con ellos. ¿En qué dirección? En que la revolución sea un proceso continuo y ascendente, en que marchemos como bloque unido y que nadie quede atrás. Por eso la insistencia de hogares, familias y personas en condiciones de vulnerabilidad y el impacto de la medida, que los modelos de éxito, como bien se ha dicho en varias ocasiones, que existen en nuestra sociedad, no sean elementos aislados, sino que se derramen en todos los escenarios y que las decisiones que tomemos no nos aparten del objetivo sagrado, que es la construcción socialista. Sí, bueno, yo primero coincido en la valoración de qué ha pasado en el proceso de bancarización, y aun cuando en las inspecciones y demás realizadas, en la responsabilidad que tenemos, se aprecia que hay un avance en el despliegue del código QR, que es el método más sencillo porque también están los terminales de punto de venta. Hay que decir que se incrementa, que ese pago no sea a una cuenta del negocio, lo que significa que los consumidores no se benefician con la bonificación que el banco viene haciendo hace un año. Que se ha insistido y coincidimos en que la comunicación puede ser superior de cuál es el pago correcto. Nosotros, en dónde debemos enfocar las principales acciones. Por ejemplo, en los mercados agropecuarios siempre hay una administración estatal detrás. En las zonas de alta concentración de trabajadores por cuenta propia hay una administración estatal detrás. ¿Qué hemos constatado? No hay autorizaciones comerciales actualizadas, que es un requisito donde usted tiene entonces que tener el acceso al pago electrónico, y persisten hoy entonces que hay un despliegue de canales de pago, pero no es el correcto que beneficia a la población. O es un código QR a una cuenta personal, o es un código QR a una cuenta fiscal
que no le da a la población la bonificación. Y nosotros tenemos que decir que ya la población ha ido ganando cultura, independientemente que podemos comunicar más, y crecen las denuncias de los lugares donde hay negativos. Y la otra tendencia es a cobrar un % superior a cuando usted paga bancarizado. Yo creo que, porque incluso hablamos mucho de los no estatales, pero nosotros creemos que en las administraciones estatales tenemos que reforzar la obligación de hacer en las instituciones. Usted administra un local que concentra trabajadores por cuenta propia, la violación que ocurre ahí es suya. No es del trabajador por cuenta propia, porque hay un contrato, hay una formalización de lo que usted tiene que hacer en ese local. Entonces yo creo que ahí tenemos que reforzar el nivel de exigencia, el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de los cuadros administrativos que están a todos los niveles, y no solo de los mercados agropecuarios, repito, de las áreas de concentración y de los comercios. Hoy nosotros podemos decir que en la red de establecimiento del comercio de la subordinación local hay un 97% de establecimientos que disponen de los medios de pago, pero no hay efectividad, porque también tenemos que ir a los indicadores. Ya está el medio de pago, ¿cuánto usted ha cobrado por este mecanismo? Entonces, yo creo que esos grupos de bancarización, que además sí está dispuesto en esas acciones, tenemos que cambiar el método, porque ya tenemos que ir a una etapa de que tener el canal de pago es una obligación. Ahora, usar el canal de pago tiene que convertirse en un indicador de efectividad, para entonces poder contrarrestar si se depositó el efectivo, si el efectivo que se depositó tiene que ver con las ventas. Nosotros, por ejemplo, decimos la canasta familiar normada con las irregularidades. Si usted abastece la bodega hoy en un municipio y usted sabe que la población concurre a la bodega porque estaba esperando un producto por las dificultades, al otro día tiene que haber un impacto en el depósito de efectivo o en el cobro de los canales electrónicos. Entonces yo creo que la oportunidad que tenemos que tener en indicadores ya de efectividad nos tienen que llevar a un avance en este sentido, que además de la estabilización macroeconómica también contrarresta la ocurrencia de hechos delictivos con efectivo, las cuentas por cobrar. Del informe de rendición de cuentas del Buró Político es que los principales problemas del país son los problemas que se están tratando y que se han discutido en el Buró Político. Yo me voy a referir a dos temas muy brevemente que creo que están muy bien tratados en el informe. Uno es el estudio sociopolítico del CESPO en las universidades del país con jóvenes, que aunque en el punto de los acuerdos se discutió el tema de la enseñanza de la historia, que es uno de los temas que pueden ayudar a resolver este problema. Este es un tema que cuando se discutió en el Buró Político, la esencia con que nos fuimos de ahí, y después, que fue una palabra que utilizó el presidente Lasso en esa reunión, era que la estrategia que teníamos que utilizar en este momento para contrarrestar esta situación era una estrategia más ofensiva de trabajo político y ideológico. Fue una palabra que yo grabé bien en el análisis que se hizo en el Buró Político. Y el otro tema, que yo lo voy a abordar brevemente, pero quizás el ministro de Salud después pueda profundizar más este tema, que quiero que está en el informe, es el programa de atención materno-infantil en la salud, que lo hemos analizado, lo analizó el Buró Político, pero lo quiero explicar yo para que no se vea solamente desde un ámbito de salud. Los principales problemas que tenemos hoy en el programa de atención materno-infantil están asociados a problemas sociales que tenemos, aunque no descartamos y forman parte de los problemas objetivos y subjetivos que tenemos en el problema de la salud. Nosotros estamos enfrentando una dinámica demográfica compleja este año, en el primer semestre, con casi 8.000 nacimientos menos que en el primer semestre del año anterior, comparado con el año anterior en el país, con una disminución, un aumento del ritmo de la disminución de la fecundidad y de la natalidad. Estamos enfrentando problemas con completamiento de grupos básicos de trabajo, con especialidades. O sea, hay un grupo de problemas que salud tiene bien identificado y que están trabajando para poder resolverlo. Hay un plan de gobierno, se ha presentado al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, bueno, se discutió en el Buró Político, que es la máxima instancia del país. Hay un grupo de temas objetivos, serios, con aseguramientos de medicamentos, con variedad nutricional en la embarazada y con problemas nutricionales que tienen que ver con el bajo peso, que es el principal factor que hoy tenemos. El problema del embarazo en la adolescencia, que recientemente visitamos la Dirección de Salud Pública y nosotros, el Secretariado Nacional de la FMC, y se hizo un análisis porque lo estamos trabajando intersectorialmente con la Federación de Mujeres Cubanas, con los CDR, con todos los que tienen que ver con esto en el país, porque nos ha incrementado
y hay un grupo de factores socioeconómicos que están en la esencia del problema que tenemos. Pero también tenemos fortalezas. El sistema nuestro de salud que creó la revolución ha sido muy resiliente y tenemos un grupo de problemas, pero tenemos muchas fortalezas, que son médicos, personal de la salud que está muy comprometido con lo que hacen. Tenemos terapias de neonatología que incluso en el medio de estas circunstancias que estamos viviendo han tenido inversión social de los gobiernos del 1%, y esto se han mejorado en la mayoría de los hospitales, y son fortalezas que tenemos. Tenemos que ver cómo nosotros logramos en este segundo semestre, sobre todo en las provincias que hoy tienen los índices más complejos, que son las más importantes del país, cómo logramos revertir esta situación en el segundo semestre para poder terminar el año con una tasa mejor que la que terminamos el año pasado. Yo creo que tenemos condiciones, tenemos que trabajar duro, y la esencia está en la intersectorialidad, en el trabajo de los grupos comunitarios y de los grupos de prevención de los consejos populares. Nosotros hoy tenemos cerca de 32.000 embarazadas en el país, no es la cifra que teníamos el año pasado, en esta fecha que teníamos 46.000, 47.000. Hay menos embarazadas, tenemos que trabajar más diferenciadamente con ellas. Está el tema de los hogares maternos, que está muy bien explicado en el informe. Y está el tema de poder atender diferenciadamente la nutrición, la atención, las dietas, todo lo mínimo influye. Es así, por eso el Buró Político, cuando analizó esto, insistió en la intersectorialidad, en la participación comunitaria, a partir de las propias causas que están incidiendo en esa tasa, que aunque disminuye, no es la tasa que aspiramos tener como resultado del sistema de salud y de las bondades de la propia revolución en materia de justicia social. Y hay otro grupo, como tú has explicado, de problema de carácter organizativo y subjetivo, que el Ministerio de Salud Pública viene atendiendo, y nosotros desde el partido tenemos que insistir en el papel que le toca a la militancia del partido, a las organizaciones de base, a las propias organizaciones de la Unión de Jóvenes Comunistas, al sindicato, en la movilización de todas las estructuras para verdaderamente este programa, que es trazador no solamente de la salud pública, sino de los indicadores de desarrollo humano de nuestro país, pueda exhibir mejores resultados. Como en plenos anteriores, el informe que se presenta en esta ocasión, por la amplitud, la profundidad y también por la relación que tiene con las problemáticas y las complejidades y la estrategia de la revolución, más que una rendición de cuentas, realmente es una enseñanza de cómo debemos actuar. Yo quisiera referirme a dos temas que se abordan desde la óptica incluso de las funciones que cumple nuestro centro. El primero, y sin ánimo de reiterar, es el relativo a la vinculación con el pueblo. Ese reconocimiento, aparejado a la insatisfacción que también se plantea, es sin duda en todos los tiempos, pero en la coyuntura actual, un método que refuerza el aprendizaje y la retroalimentación de la sabiduría popular para la toma de decisiones, y aquí está reflejado en muchos de los temas. Cada vez que se hace una intervención o incluso resultado de las visitas que se realizan por la máxima dirección a los municipios, usted percibe la seguridad del pueblo en que la dirección conoce las problemáticas, y entonces eso es garantía. Y es también optimismo lo que inyecta a la vida cotidiana, más allá de las limitaciones y dificultades que enfrentamos. Si algún reclamo tienen este asunto de la vinculación, es que se multiplique por todos los niveles, y además que tenga desde todas las aristas, organismos, entidades, instituciones, un seguimiento a lo que el pueblo está diciendo. Pero sin duda es muy oportuno y muy valioso lo que aporta permanentemente la vinculación. Y el segundo tema, que es de hecho un pilar para la dirección, tiene que ver con los resultados científicos y el aprovechamiento que de él se hace para la toma de decisiones. Nosotros, bueno, como tal se decía, hemos presentado en esta etapa
un estudio relativo a el estado sociopolítico en las universidades del Ministerio de Educación Superior. Y yo creo que la principal inferencia que ella lleva junto a los permanentes reclamos de cómo usar la ciencia en Cuba está asociada a que no haya tanta descripción o tantos diagnósticos como propuestas que encaucen la solución de los problemas con una visión integradora, como ahora se refería. Y sin dudas, este no puede ser el escenario único en el uso de la ciencia. Se ha insistido que nuestra concepción de desarrollo científico no es elitista, no es patrimonio de las instituciones de ciencia ni tampoco de un nivel de dirección. Nuestras aulas hoy en las universidades no se parecen a las aulas de hace 10 años atrás. Hoy, cuando uno estudia la composición de un grupo escolar, de una brigada, uno se percata que hay estudiantes diferentes a otros momentos. Para nosotros hoy, ese profesor que está frente al aula tiene un rol más que de profesor, también tiene un rol de padre. Y tiene un rol también de tutor, no solo político, de tutor humano con nuestros alumnos. Y los cuadros de dirección universitarios hemos tenido que estar constantemente ocupándonos y evaluando cómo atender a ese joven hoy que tiene necesidades, decía, no solamente ideológicas, también necesidades personales. Hemos ido a casas a visitar familias. Yo en lo personal he ido a casas a visitar familias. Y con las familias también hay que trabajar mucho. Por eso es que esto se empata un poco con lo que hablaba la secretaria de la Federación, con lo que hablaba también Gerardo. En la comunidad tenemos que atender también a estos jóvenes que después ingresan a la universidad. Y hay un fenómeno que ya lo quiero aprovechar, y es que, y bueno, y con eso seguimos trabajando, ¿no? Pero hay un fenómeno que quiero aprovechar que se combina después con el tema del delito, y es que también estamos monitoreando el ingreso a las universidades, no solamente por las pruebas de ingreso, sino el ingreso a las universidades o a nuestra universidad en particular desde el momento en que el alumno se dispone o no a hacer las pruebas de ingreso. Y hay una disminución sustancial de los alumnos que están dispuestos a hacer las pruebas de ingreso e ingresar a la universidad. Y esa disminución sustancial, cuando uno la distribuye por municipios, uno se da cuenta que la situación municipal no es la misma en cada lugar. Por tanto, esto hay que asociarlo también a las estrategias de desarrollo territorial. Y tiene que ver, todo esto es una gran cadena que tenemos que seguir atendiendo, seguir diseñando, porque el desempeño en las universidades y la posición ideológica de los muchachos nace allí, en el barrio, en la familia, en la escuela y en todos los lugares. Por eso que la integración y la multidisciplinariedad con la que tenemos que atender este problema, yo creo que tenemos que continuar trabajando con ella. Y por supuesto la universidad juega un papel transformador importante, pero hay que atenderla de manera integral. Bueno, esto además de tener mucha relación con el análisis que se hacía relacionado con las organizaciones de masa a nivel de barrio, tiene mucho que ver también con el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, lo que también se ha evaluado en función de transformar la labor de las organizaciones estudiantiles, reflejado también en los debates de su congreso y también en la asamblea de la FEN, que es la cantera para los ingresos a la educación superior, aunque hoy la educación superior ya no solamente es la vía directa, sino la modalidad, las otras modalidades que tenemos. Pero en esto hay una continuidad en los sondeos que realizamos cuando desarrollamos el proceso de elecciones de los delegados del Poder Popular, cuando realizamos los sondeos relacionados con el proceso de elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional, donde nos apunta a la necesidad de atender de una manera diferente
a los jóvenes, sobre todo entre 18 y 35 años, a la población en esos grupos etarios. Y por supuesto, cuando estamos hablando de todos estos asuntos, estamos hablando también del perfeccionamiento del trabajo político y lógico que empieza por el partido. Y nosotros vamos a ver en el secretariado el resultado del clima sociopolítico de la sociedad cubana, donde todo esto también tiene un reflejo. Y lo vamos a ver después en el buró político y se traerá una información también aquí al Pleno. Porque no se trata, como bien se explicó por Rosario, de hacer los sondeos, de hacer los estudios, sino de qué vamos a hacer para transformar esa realidad, con todos los actores. Porque yo creo que no es solo una responsabilidad, como decía la rectora, de las universidades y del claustro, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y todos los que de una manera u otra tenemos que incidir en la formación de ese hombre nuevo que necesita también nuestra revolución para seguir navegando como navegó el yate Granma en su momento. Yo creo que es importante este razonamiento de Miriam y nos llama a que todos evaluemos, que están los primeros secretarios, a poder atender a la juventud como las personas tan importantes que son, como se planteó en el 8º Congreso, como ha reiterado el primer secretario, que no siempre lo hacemos. Yo creo que ahí hay una reserva, con todas esas complejidades, pero son las complejidades que nos llaman también a hacer las cosas diferentes. No se puede hacer el trabajo político ideológico. Aquí los compañeros que se refirieron al trabajo político ideológico insistieron en cada una de las intervenciones de buscar métodos novedosos, de cómo llegarle, de cómo generar emociones, de cómo generar compromiso. Y eso no es haciéndolo como lo hacíamos hace 15, ni 20, ni 30 años, ni tan siquiera como lo hacíamos hace 5 años. Este es un escenario totalmente diferente que requiere constantemente estarnos reevaluando lo que hacemos y reinventando cómo hacerlo mejor. Era lo que quería decir, coincidiendo, Miriam, con tu importante intervención. ¿Algún otro compañero o compañera? Inés María. Sí, permiso, primer secretario, compañero Morales, miembro político. Bueno, como estamos hablando de rendición de cuentas del Buró Político a este pleno del Comité Central, yo tengo que decir que una de las cosas que indudablemente se reitera y queremos enaltecer es el tema del sistema de trabajo. Hay un sistema de trabajo que ha permitido llegar a diferentes ámbitos de la sociedad, los aspectos más importantes. Algunos de ellos se han representado aquí de forma muy resumida en el informe y en la presentación que ha realizado el compañero Morales, pero desde el programa para adelanto de la mujer con el tema de la estrategia de violencia de género, que ha sido evaluado de forma sistemática por el Buró Político, por el secretariado del Comité Central del Partido, donde se han dejado indicaciones en cuanto al tema de seguir trabajando en la comunicación eficiente, en el tema de lograr la cultura jurídica y seguir trabajando en la integración de todos los aspectos como este mismo que se ha mencionado, que es la integración escuela, familia y sociedad, que es tan importante, que tantas veces Vilma reiteró en todas sus intervenciones, como también el tema de la atención política al sector de la cultura, aspecto indispensable como esencia del desarrollo espiritual de la nación y que impacta también el desarrollo económico y social, como el diálogo con los artistas e intelectuales. Hay una atención diferenciada y seguimiento al Plan Integral de Atención a LISA, a LICAI, a la UNEA y la HS, que ha sido sistemático, no solamente desde que vamos a rendir cuentas, secretariado al Buró Político, sino también el intercambio directo en los lugares por los compañeros del partido, el fortalecimiento de los comités de base, de los núcleos del partido en cada uno de los lugares, el trabajo con los cuadros y con todos los jóvenes que están en cada uno de los lugares, el seguimiento al tema de la comunicación social en todos sus ámbitos, porque cuando hablamos aquí de los aspectos que estamos hablando del programa o del tema de la cultura, también ahí está la comunicación social. Es un ejemplo el Buró Político, la persona del presidente en cuanto a implementar los 3 pilares de la sociedad, hoy mismo entrando aquí con la transformación digital, todo lo que estamos aquí viendo aquí en lo práctico, en la esencia práctica de todo lo que está organizado también en el partido,
el tema también de el uso de la ciencia, la tecnología e innovación. Cada uno de los aspectos de análisis que se han realizado en los grupos de trabajo lleva ciencia y mucha innovación. Y las propuestas que se han hecho son propuestas novedosas, desde la soberanía alimentaria vinculada con el tema del partido y la ciencia y la transformación digital, hasta todo lo que se está viendo aquí en este pleno. Yo creo que es muy importante también hablar de cómo se ha ido trabajando también con las prioridades de la ciencia, que fue un párrafo muy pequeño, pero tenemos que volverlo a reiterar y que tiene relación con aspectos que vamos a ver aquí, con la misma captación de divisas, con la producción agropecuaria y con el tema también de la transformación energética, que ahora se habló del tema de generación energética, pero también la transformación energética con el uso de paneles fotovoltaicos y otras alternativas para el país. Y cómo este sistema de trabajo se ha ido hilvanando, no solamente con la presentación al secretariado, al Buró Político, sino que luego hay elementos que van al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y van al Consejo de Ministros. Y se cierra todo un ciclo cuando se va a los territorios a hacer los recorridos, que se comprueba si realmente todas las políticas públicas y todo lo que se ha aprobado y se ha discutido en el secretariado, en el Buró Político, se está implementando en los territorios. Yo creo que eso es muy importante. Y aunque hablamos solamente de estos aspectos que se han mencionado aquí, hay un tema muy relacionado estrechamente con el agua también, porque nuestro secretario, o el compañero Morales, cuando hace el recorrido, entonces todos esos documentos, todas esas indicaciones que dejan, llega a nuestras manos, a todos nosotros, y nos corresponde entonces darle seguimiento al cumplimiento de todas las acciones que hay que realizar para poder llevar a cabo, dar solución a los problemas que tiene la sociedad cubana. Todos los temas que se debaten en el Buró Político, incluyendo lo que vamos a ver aquí para impulsar la economía, tienen que ver con lo que pasa diariamente en la sociedad cubana. Y eso también es importante que también la población lo sepa, que no es solamente hablando netamente o estrictamente de un tema político, porque la política también está en todo lo que se hay que hacer para dar solución a los problemas de la población. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Si no, estamos en condiciones de someterle a la aprobación el informe de rendición de cuentas del Buró Político, teniendo en cuenta todas las observaciones, opiniones que se han emitido con relación al mismo. Los que estemos de acuerdo, lo expresemos levantando la mano. ¿Alguien en contra? ¿Se abstiene? Bueno, aprobado el informe de rendición de cuentas del Buró a este octavo pleno. Y se incorporan los elementos que aquí se han expuesto, que no fueron recogidos. Se elaboró el plan de acciones por el Grupo de Trabajo Económico del Gobierno con la participación de los organismos implicados, de territorios, de varios expertos. El mismo fue aprobado en el Consejo de Ministros y definió 8 objetivos generales. El primero y el más importante, relacionado al programa de estabilización macroeconómica, el incremento de los ingresos externos, el incremento de la producción nacional, el desarrollo del sistema empresarial y el perfeccionamiento de la forma de gestión no estatal, la gestión estratégica para el desarrollo territorial, la transformación del funcionamiento de nuestra economía, las políticas sociales y el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades. Como resultado de este análisis, se identificaron 100 proyecciones y para implementar las mismas 220 acciones. De las 100 proyecciones, están aprobadas hasta la fecha 43, de las cuales 15 están implementadas, las demás en proceso. De las 220 acciones, están aprobadas 116 y de ellas 53 están ya implementadas. Están aprobadas y pospuesta su implementación por el análisis conjunto del Grupo de Trabajo Político y el Comité Ejecutivo, las nuevas tarifas para el abasto de agua no metrada, la actualización de los precios mayoristas de los combustibles, las nuevas tarifas para el servicio de transportación de pasajeros y las nuevas tarifas del gas licuado. Es decir, son medidas aprobadas, pero se ha considerado que no es el momento de implementar las mismas. En los territorios se ha realizado evaluaciones en los consejos provinciales y en los consejos de administración municipal,
para la concreción de las acciones que tributan a la implementación de estas proyecciones. Todo ello ha sido controlado desde el Gobierno, desde la Dirección de Atención a los Órganos Locales, donde se han visitado 162 municipios y se han hecho controles desde el Gobierno a 6 provincias. Se ha trabajado en los 8 objetivos, pero dando prioridad a la presentación y aprobación de las propuestas que tributen en primer lugar al programa de estabilización macroeconómica del país. Restaurar los equilibrios macroeconómicos permitirá garantizar un entorno favorable para el crecimiento económico, el desarrollo y el proceso de construcción socialista. Es decir, que precisamente este objetivo número 1 se requiere su implementación para lograr el avance de otros objetivos y de otras acciones. Y es por eso que es donde concentramos la prioridad, es donde tenemos una mayor cantidad de proyecciones y de acciones y recientemente presentamos 41 propuestas de decisiones al Buró Político, donde la mayoría están concentradas en la implementación de este objetivo. Se ha dado un paso de avance sustantivo en el hecho de poder concebir un programa integral de transformaciones estructurales para la economía cubana, que ha logrado integrar a nuestro juicio de manera adecuada aquellos elementos que se tienen que generar como parte del programa de estabilización macroeconómica, pero lo ha visto a la par con la necesidad de generar transformaciones en el orden estructural, de reimpulso a los temas de producción, de transformación de la industria también cubana y de los sectores productivos, de inserción internacional. También viene aparejado con esto cómo perfeccionamos el funcionamiento de la economía cubana en sentido general, y un cuarto componente que estas proyecciones que hoy el primer ministro ha comentado cómo han ido avanzando no ha dejado de concebir, y es el hecho de aquellas medidas, aquellas políticas y acciones para mitigar los impactos sociales que una parte de los elementos también, como es lógico, de las medidas que se han ido concibiendo generan, y cómo desde el gobierno se atiende el proceso de esos impactos que tienen en la sociedad. Queríamos destacar que ciertamente nos queda mucho trabajo por hacer, pero tenemos, no decimos la satisfacción, porque la responsabilidad es grande entre tantas tareas y ante metas que todavía no hemos cumplido ante nuestro pueblo, como sanear las finanzas ante el gran déficit fiscal que tenemos y las potencialidades en la captación de impuestos que sabemos que se están evadiendo, y las cifras quedaron demostradas en el informe del primer ministro. Pero sabemos también que tenemos un programa que nos ha permitido, con mayor cohesión, con mayor integración entre los organismos globales de la economía y también con las autoridades y los gobiernos locales en su participación concreta en la implementación de estas proyecciones, de ir articulando y de ir dinamizando todas las acciones de control fiscal. Los números empiezan a moverse a favor del presupuesto, a lograr nuevos mecanismos de control, de participación y de ir sumando, por lo menos en el llamado de atención a la población, en el control de los tributos, en el control de los precios y las medidas que están proyectadas, que no podemos evaluarlas de manera aislada en cuanto a regulación, en cuanto a control, sino que hay que verla en el escenario presente y también con la visión en la evaluación de las proyecciones que está previsto implementar progresivamente como medidas que irán contribuyendo a la mejora de esa capacidad adquisitiva.